dice allí, leemos, no por ser vosotros, perdón, en el 9, conoce pues que Hashem, tu Elohim, es el Neemán. Él es el poderoso que permanece y que lleva la educación. Él es el Neemán, ¿de acuerdo? Porque Él es el que la inició, Él es el que la transporta, el que la comunica. Entonces, mira qué bonito, porque Moshe es llamado Neemán. O sea, en este caso, Moisés está siendo un imitador de Dios. Porque Dios es el que lleva la verdad. Él es la verdad, Él es el que la transporta, Él es el que la transfiere. Y Moisés es llamado Neemán por eso. Está clarísimo, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora el segundo sentido de la emuná, que ya creo que esta cita la he usado muchas veces, Deuteronomio 32, versículo 7, que a veces las traducciones ponen de otra manera, pero en hebreo sabemos que dice el emuná. Deuteronomio 32, perdón, es el 32, versículo 7, vamos a ver. Un segundo. Gracias a la roca cuya es perfecta. Ah, no, el 4, perdón. Aquí sería como el 4. Dios de verdad. No dice Dios de verdad, dice el emuná. El poderoso es la emuná. El poderoso es la emuná. El emuná. Y como Él es la emuná, no hay torcedura en Él, no hay distorsiones en Él, no hay torceduras. Él es justo y recto. Luego leemos también respecto del concepto de los emunim, aquellos que también son impregnados con la educación, también se les llama emunim, y eso es una palabra que curiosamente la utiliza más el libro de Proverbios. Vamos a ver Proverbios 13:17. Proverbios 13:17. Ahí leemos. El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel, colocan. ¿De acuerdo? El mensajero fiel acarrea salud. Fíjense que aquí nos estamos dando cuenta cómo el malach harasha, dice, creo que en el texto hebreo, permítame, lo verifico aquí rápidamente. Proverbios 13:17, ¿verdad? Bien. Sí, aquí leemos, por ejemplo, malach rasha y pol berá. El mensajero que es rasha, que ya de por sí sabemos que es el que está condenado por haber transgredido la Torá, caerá en el mal. El mensajero rasha, que también se puede traducir el mensajero del rasha, que en este caso sería Satanás. En cambio, el que es tzir emunim marpe, el que es tzir, la palabra tzir se utiliza también en el contexto, digamos, de lo que es ser vigilante, de la persona que guarda y que cuida. Tzir emunim, el que preserva lemunim. Todas las enseñanzas que Dios ha dado, los testimonios que Dios ha dado acerca de sí mismo por ser en la verdad. Vamos a ver también Proverbios 14:5, ahí mismo en la página siguiente. Leemos, Ed emunim lo yachazev veyafiach chesavim et shaker. El que es testigo de emunim, un testigo de emunim, una persona que preserva la verdad. ¿Qué dice? No va a faltar a la verdad. Lo yachazev, no va a faltar. Porque es emunim. Es una persona que no tiene por qué cambiar. Porque esto es una de las características de la verdad. La verdad es inmutable. Y esto es lo que radicalmente diferencia el concepto griego de pistis, que traduce en fe, del concepto de emuná. Porque para los griegos, la pistis era una creencia basada en la observación científica o en la percepción humana. Entonces, si la ciencia cambiaba, la pistis cambiaba. En cambio, como Dios es inmutable, Él no cambia, ya lo dicen los textos de los salmos que hemos estudiado inclusive, por lo tanto, Emet es inmutable. Creo que inclusive la carta del libro de Hechos de los Apóstoles habla de la inmutabilidad de su consejo. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el principal.
digamos, preservador de la verdad, porque Él es la verdad. Vamos a ver también el concepto de Emet asociado en Proverbios 14, 25, ahí mismo, más abajo. ¿Qué leemos? Matzil nefashot et emet. El que libra los pescuezos, o sea, las personas, es et emet, un testigo de la verdad. Beyafia Jezabim mirma, y el que respira, digamos lo que es la torcedura o el faltar a la verdad, es alguien que ama con amor fingido. Es un hipócrita, diríamos en pocas palabras, ¿no? Entonces estamos viendo cómo emet en el mismo capítulo, en griego se tradujo pistos, la misma palabra que estamos estudiando ahora. Pistos tradujo tanto emunim como emet. Y para la última cita, donde vamos a ver que también se le llamó pistos a los que son tzadikim, vamos a ver Job 17:9. Vamos al libro de Job y vamos a leer en el capítulo 17, versículo 9. Aquí en hebreo leemos lo siguiente: Beyohez tzadik darko utehar yadayim yosif ometz. Está diciendo, el que es tzadik agarrará su camino, el camino de Hashem. La persona que ha sido impregnada por la justicia divina no tendrá otra cosa para elegir, que es el camino de Hashem. Utehar Edaim, y el que es puro o habilitado de manos, Yosif Ometz, lo que va a hacer es agregar el esfuerzo para, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Yo mismo ahora procuro agarrar aquello que ya me ha agarrado a mí. Porque claro, cuando Hashem nos agarra, Él nos comunica su tzedakah, nos comunica su tzedek, nos comunica la emuná, nos hace neemanim, y nosotros, por naturaleza, por la nueva naturaleza que poco a poco nos va invadiendo, que nos va llenando, también entonces agregamos ese esfuerzo para disfrutar y para nutrirnos de esa naturaleza divina, de eso que poco a poco, repito, no es que ahora tengamos ahora dos naturalezas nosotros, no quiero que se malentienda, que poco a poco nos va llenando y que eso se va percibiendo en la transformación de nuestra mente primeramente, en la transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque es lo que dice, ahora tenemos la mente de Mashiach, claro, pero resulta que es como una semilla que va germinando, que poco a poco va creciendo, pero que se tiene que dar y que tiene que dar buen fruto, porque el árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, si todavía evidentemente quedan frutos que van saliendo, es que porque se van eliminando, pero los nuevos no pueden faltar. ¿De acuerdo? Lo que va a pasar es que conforme transcurra el tiempo, los buenos frutos que produce Mashiach en nosotros van a ir desplazando a los viejos, a los de la carne, y poco a poco irán desapareciendo. Tampoco es una cosa radical, ¿no? Pero ya he dicho muchas veces que este trabajo se aprecia muchísimo, esa transformación, con la condición que pusieron los apóstoles, el parámetro. Voy a quitar la palabra condición, diré parámetro. Que una persona que ha sido revestida o llenada o impregnada por la justicia divina se aparta automáticamente de la idolatría, de la inmoralidad sexual y el homicidio. Y además desarrolla esto que estamos leyendo en Job, agarra el camino de Hashem, lo agarra con fuerza, agrega todo esfuerzo para ello. Es decir, se empeña en estudiar y aplicar la Torah. Porque eso dijeron los apóstoles. De aquí en adelante vendrán a estudiar a Moshe cada Shabbat. Oye, que es lógico y no habría que decirlo, que si estás aprendiendo Torah es para que la practiques. No para que luego, no sé, piense que estás como preparándote para un concurso de memoria o de versículos o de conocimientos de cosas antiguas. No se trata de eso. Se trata de que todo eso lo vayas replicando y traduciendo, llevándolo a la vida cotidiana. Y como lo dije también en la clase pasada, empezando por el hogar. Parte de esta voluntad de Dios vimos que desembocaba directamente en el seno de la familia. Tenía que empezar por allí y es así como tiene que empezar.
Entonces constantemente cualquiera persona, repito, que se precie de decir o de confesar que es un creyente, un pistos, es que tiene que revisarse constantemente, confrontarse y morir constantemente. Como bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Les digo, hermanos, por la misericordia de Dios, que cada día muero. Es que se trata de morir al yo, de morir al ego, de morir a estas cosas que, digamos, son las que hemos traído de atrás, son las que hemos traído del mundo. Tenemos que ser capaces de evitar prolongar la lucha contra estas cosas que al fin y al cabo las tienes que dejar. Entonces, ¿para qué prolongarlo? Prolongarlo significa extender un poco el sufrimiento. Vale más que lo sueltes y que te dejes llevar por Mashiach y ya está, ¿no? Bien, entonces sigamos leyendo nuestro texto de Efesios. Está diciendo entonces, a los santos, entiéndase santo, básicamente una persona que tiene los límites de la Torá y que se distingue en la vida cotidiana. Una persona que además de ser santo es un pistos. Ya lo hemos explicado ahora, yo creo que no tendría por qué agregar más nada. Un pistos, repito, va desde una persona neemán que lleva y transfiere fielmente la educación que Dios ha dado, y esto va con el ejemplo más que con las palabras. Si tú con tu ejemplo y con lo que proyectas hacia afuera no estás reflejando a Mashiach, es que te tienes que seguir esforzando para ser un Neemán, porque no estás llegando a la altura. Repito, cada uno puede tener luchas y todo, pero es que se tiene que notar que lo estás intentando. Se tiene que notar que estás muriendo cada día. No volver a renacer cada mañana como eras antes, ¿me explico? Tiene que haber ese progreso, repito, que se tiene que ir notando día tras día, ¿no? Para que seamos unos Neemanim. Entonces es muy bonito como Pablo le llama a los efesios o a los laodicenses, en tal caso, le está diciendo Hagis Kepistis. En hebreo sería Kedoshim, y me atrevería a decir en este caso Neemanim. Kedoshim ve Neemanim o Kedoshim ve Tzadikim, que es una palabra bastante utilizada en el mundo judío. Se utiliza mucho la palabra tzadik, pero entiéndase bien dentro del contexto, no como justo, porque no es justo, nadie es justo por su propia cuenta ante Dios, sino como aquellos que han sido receptores de la tzedakah, de la gracia divina, y del tzedek, la conciencia de hacer lo que es correcto hacer, ¿vale? Y está diciendo que esto lo somos en Yehoshua HaMashiach. Mira qué sello tan impresionante, para que esto nos conduzca directamente al Evangelio, porque es lo que nos va a distinguir. Hoy en día, por ejemplo, el pueblo judío rabínico, ellos pueden decir